Marta Ingrid Krasopane Shemelensky Castro, presidenta de la Honorable 61ª Legislatura del Estado de México, presente. En nuestro carácter de coordinadores de los grupos parlamentarios de la 61ª Legislatura y con sustento en lo dispuesto en los artículos 50, segundo párrafo, 51, fracción segunda y 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracciones primera, segunda, quinta y décima, 29, fracción cuarta, 38, segunda y 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y cuarta del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, nos permitimos someter a la aprobación de la legislatura iniciativa con propuesta y proyecto de decreto sobre la integración de la Junta de Coordinación Política de la elección de presidente, vicepresidentes, secretario y vocales de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. Con el propósito de favorecer la concertación política de las fuerzas representadas en el Poder Legislativo, se constituye como órgano colegiado la Junta de Coordinación Política. En atención a lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en la segunda sesión del primer periodo ordinario del ejercicio de la legislatura y para todo el periodo constitucional, se integrará un órgano denominado Junta de Coordinación Política, cuya integración y funciones serán determinadas por la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás ordenamientos jurídicos aplicables. En ese contexto, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, señala que la Junta de Coordinación Política se constituye como el órgano colegiado facultado para desempeñar la tarea de concertación política de las fuerzas representadas en el Poder Legislativo y agrega que funcionará para todo el ejercicio constitucional y estará integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios reconocidos y autorizados en términos de esta ley, los cuales gozarán su voz y voto ponderado de acuerdo con el número de legisladores que integran el grupo parlamentario que representan, agregando que para su organización interna contará con un presidente, 2 vicepresidentes y un secretario. Los demás integrantes fungirán como vocales. Por su parte, el artículo 61 del ordenamiento legal invocado refiere que el presidente, los vicepresidentes y el secretario durarán 1 año, al término del cual la Asamblea elegirá en la segunda sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del año que corresponda de entre los integrantes de la Junta de Coordinación Política a quienes deberán ocupar dichos cargos. De acuerdo con el marco jurídico mencionado, la Junta de Coordinación Política es el órgano del Poder Legislativo, encargado principalmente de las funciones de concertación entre las distintas fuerzas políticas que conforman la legislatura y busca coadyuvar en el cumplimiento de las funciones que correspondan a la legislatura, facilitando la integración de los consensos entre los distintos grupos parlamentarios. Por lo tanto, la Junta de Coordinación Política es el órgano colegiado en el que convergen y se manifiestan todos los grupos parlamentarios con independencia de su composición numérica y también el lugar de conformación de los acuerdos para facilitar la atención de las funciones que corresponden a la legislatura. En consecuencia, se trata de un órgano colegiado plural y democrático en el que tienen cabida todos los grupos parlamentarios y participan de conformidad con la representación que tengan cada uno en la legislatura, por lo que su debida y oportuna integración resulta indispensable para la buena marcha de la organización y funcionamiento del Poder Legislativo del Estado de México. Con base en lo expuesto, dispuesta la fecha para la celebración de la segunda sesión de la 61ª Legislatura y constituidos los grupos parlamentarios de la misma y acreditados sus respectivos coordinadores, nos permitimos formular la presente iniciativa de decreto para integrar la Junta de Coordinación Política y elegir presidente, vicepresidente, secretario y vocales con apego a lo mandatado en el artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Creemos que se trata de un órgano de la legislatura fundamental para la buena marcha de las tareas políticas, administrativas y parlamentarias de la representación popular del Estado de México,
y, en consecuencia, su debida y oportuna conformación contribuirán al desempeño de sus tareas para el bien de los representados, esto es, de los mexiquenses y de los mexicanos. Esta iniciativa se adjunta al ordenado en la Constitución Política de la entidad y en nuestra ley orgánica y en nuestro reglamento, conformado por la Junta de Coordinación Política con un presidente, 2 vicepresidentes, un secretario y los vocales correspondientes, con base en los grupos parlamentarios que fueron acreditados y en su correspondiente representación de acuerdo con el número de integrantes que lo constituyen. En este sentido, nos permitimos proponer la integración que a continuación se indica. Presidente, diputado Maurilio Hernández González. Vicepresidente, diputado Elías Rescala Jiménez. Vicepresidente, diputado Enrique Vargas del Villar. Secretario, diputado Omar Ortega Álvarez. Vocal, diputado Sergio García Sosa, rectifico. Vocal, diputada María Luisa Mendoza Mondragón. Vocal, diputado Martín Cepeda Hernández. Vocal, diputado Rigoberto Vargas Cervantes. Toda vez que se trata de un mandato constitucional y legal y que se encuentran satisfechos los supuestos aplicables, nos permitimos solicitar a la 61ª legislatura se sirva aprobar con mayor inmediatez la iniciativa de decreto, sabedores de que la Junta de Coordinación Política concurre a la formación de los consensos esenciales en un órgano plural y democrático como lo es el Poder Legislativo. Anexamos el proyecto de decreto para los efectos necesarios, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 9 días del mes de septiembre del año 2021. Atentamente, coordinadores de los grupos parlamentarios de la Honorable 61ª Legislatura del Estado de México. Decreto número. La Honorable 61ª Legislatura del Estado de México decreta: artículo único, con fundamento en lo establecido en los artículos 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 60 y 61, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y cuarto del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se integra la Junta de Coordinación Política de la Honorable 61ª Legislatura del Estado de México y se elige presidente, vicepresidentes, secretarios y vocales de la misma conforme al tenor siguiente. Presidente, diputado Maurilio Hernández González. Vicepresidente, diputado Elías Rescala Jiménez. Vicepresidente, diputado Enrique Vargas del Villar. Secretario, diputado Omar Ortega Álvarez. Vocal, diputado Sergio García Sosa. Vocal, diputada María Luisa Mendoza Mondragón. Vocal, diputado Martín Cepeda Hernández. Vocal, diputado Rigoberto Vargas Cervantes. Transitorios. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Tercero, se abrogan y o derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 9 días del mes de septiembre del año 2021. Es cuanto, presidente.